Muy bien, buenas noches. Es un gusto saludarlos una vez más, amigos, hermanos. Gracias por estar acá en esta breve transmisión, como aquellos también que lo van a ver de forma diferida. Qué privilegio poder compartir con ustedes brevemente sobre un tema que es muy amplio, muy profundo y que a la vez es muy importante que tengamos algunas nociones y también algunos pueden profundizar en la literatura que al final voy a estar recomendando o que voy a estar citando en esta breve transmisión. Tal como el título de esta transmisión lo dice, es una breve introducción a la literatura apocalíptica. Ahora surgen algunas preguntas, ¿por qué hablar sobre este tema? Uno, porque es importante para comprender la escatología bíblica, pero creo que surge esta inquietud de compartir brevemente sobre esto debido a todo lo que estamos viendo hoy a nuestro alrededor con la crisis mundial, estas guerras y todos estos asuntos cataclísticos o preocupantes. Y siempre sale a la luz alguien diciendo, o muchos diciendo que esto es cumplimiento de una profecía o que ya estaba en el Apocalipsis o cosas similares que pues habría que analizar, ¿no? Habría que detenerse a profundizar un poco y en el peor de los casos resultan ser pensamientos o ideas forzadas que se dan al texto. En ese sentido, vi la situación y dije, bueno, vamos a ver un poco, solamente un poco, sobre lo que es la literatura apocalíptica. Así que vamos a ver qué podemos aprender hoy o recordar juntos. No va a ser algo muy profundo, pero creo que puede incentivar o motivar a investigar aún más sobre el tema. Gracias a todos por los que se van a conectar. Quiero decirles que sus comentarios y preguntas los vamos a leer al final por si acaso existen. En este momento yo voy a poner acá la pantalla de la presentación y difícilmente puedo así como trasladarme, pero igual, vamos a leer los comentarios y preguntas al final de la breve exposición que se va a hacer y vamos a tratar de responder a ello. Bueno, dicho esto, vayamos allá entonces. Primero, ¿qué es la literatura apocalíptica? Bueno, hay que decirlo, esta pregunta a veces tiene muchas respuestas para algunos. No obstante, dentro del marco escritural o dentro del marco teológico histórico, se ofrece una respuesta muy consensuada, es decir, muchos están de acuerdo con lo que aquí se va a presentar a continuación. Y es que la literatura apocalíptica o el género apocalíptico es un género de literatura reveladora con un marco narrativo en la que una revelación es mediada por un ser de otro mundo a un receptor humano, revelando una realidad trascendente que es a la vez temporal en la medida que prevé la salvación escatológica y espacial en cuanto a que involucra a otro mundo sobrenatural. Esto lo escribe John Collins, que pues es un autor bastante versado en estos asuntos del judaísmo del Segundo Templo. Incluso él ha escrito varios artículos y no sé si recuerdo mal, pero también ha escrito algunos libros sobre esto. Pero es bien interesante el concepto que este autor maneja, este doctor, ya que nos dice primeramente que es un género literario, por lo tanto tiene formas o tiene una metodología para ser leído o ser comprendido o ser estudiado. Luego nos dice que este género está conectado a una narración, se nos está contando una historia, se nos está diciendo que hay un principio y hay un final. A diferencia de los libros poéticos o de los libros sapienciales, eh, aquí hablamos de una historia, hablamos de ciertos escenarios que forman parte de la literatura apocalíptica. Y una característica muy interesante de toda la literatura apocalíptica es que es mediada esta revelación por un ser de otro mundo. En el caso de Juan, el libro Apocalipsis, todos sabemos que la revelación que viene a Juan viene a través de un ángel que es enviado por Jesucristo
Y vemos ahí una cadena subsecuente, ¿no? De personajes que van dando un escalón hasta llegar a Juan, quien es el que recibe o es el receptor de dicha revelación. Y muy interesante también que, tal como lo dice acá Collins, estos géneros nos hablan de algo que está más allá de nuestra vista, de una realidad que no podemos sumergirnos totalmente, que solo tenemos algunas pistas, algunas ideas, o nos habla de algo que vendrá y que sustituirá lo que está ocurriendo en este momento. Y por eso habla aquí de salvación escatológica, porque algo muy importante de la literatura apocalíptica es que nos dice que al final Dios siempre va a vencer. Hablando en el marco de las escrituras, siempre se nos dice Dios vencerá, Dios triunfará, Dios ganará completamente. Y se nos dice espacial porque todo es renovado, todo lo que ahora existe es transformado, es renovado, y esto nos lleva pues realmente a Apocalipsis 21, si no mal recuerdo, donde el apóstol Juan dice que vio cielos nuevos y tierra nueva, lo cual de entrada podemos decir que el libro de Apocalipsis, y obviamente tal como su nombre lo dice, pertenece al género apocalíptico. No obstante, hay que tener mucho cuidado con Apocalipsis porque no solo es un libro o un libro de género apocalíptico, sino que también es un género profético. Y son cosas muy diferentes, un género profético con un género apocalíptico. Y brevemente voy a mencionar esto aquí porque ya eso sería para hablar propiamente de Apocalipsis. Bien, dicho esto, que es un concepto bastante elemental y muy necesario para tener una idea de lo que es la literatura apocalíptica, pasemos a lo siguiente. Y es que esto de la literatura apocalíptica no comienza en el judaísmo del Segundo Templo o, o también llamado el periodo intertestamentario, sino que el género apocalíptico es un poco más antiguo. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Algunos atribuyen que la primera forma o el primer escrito que tiene estas características apocalípticas son los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. No obstante, algunos también argumentan de que no, que es el libro de Daniel quien inaugura, por decirlo así, o quien abre paso dentro del marco de las escrituras a la literatura apocalíptica. Este libro de Daniel fue escrito durante la persecución de Antíoco Epífanes, allá en el año 175-164 a.C., lo cual concuerda con otros estudiosos que dicen esta literatura comenzó 200 años antes de Cristo. Y es muy importante reconocer esto porque también en el judaísmo del Segundo Templo, en este periodo que nosotros llamamos el periodo de silencio, estos 400 años eh, intertestamentarios, ¿no? También surge mucha literatura apocalíptica tratando de dar consuelo y esperanza a todas estas personas que estaban ahí sufriendo, ¿no? Por la opresión. Entonces, este libro de Daniel surge para dar consuelo, para dar tranquilidad, para dar alegría, para dar gozo, para dar paz a quienes lo estaban leyendo. Y como les mencionaba, sin embargo, los comienzos de estas tendencias apocalípticas se pueden ver en otros escritos proféticos, como Joel capítulo 2, Isaías 65, Amós 5, 16 al 20, capítulo 9 también, Isaías 24 al 27, Zacarías 9 al 14 y Ezequiel 38, 39, que de hecho este capítulo de Ezequiel en este momento, Ezequiel 38, es uno de los que más se está discutiendo, se está hablando. Hay gente que está tratando de identificar quién es Gog y Magog en todo este asunto de la guerra de Rusia contra Ucrania o viceversa. Y están tratando, ¿no?, de determinar si realmente Rusia puede ser identificado con estas naciones que se presentan acá. No obstante, muchos maestros
de esta literatura apocalíptica dicen que es bastante atrevido tratar de identificar a una nación actual con la nación que se menciona en el libro de Ezequiel, ya que habría que considerar que estos pasajes contienen elementos simbólicos como también proféticos y no se puede aventurar uno a determinar esta nación es Gog o esta nación es Magog y tratar de decir pues lo que piensen diferente a mí o a nosotros están errados. Bien, lo que ocurre también en estos pasajes es que hay frecuentes referencias a la proximidad del día del Señor. Esto es algo que caracteriza también a la literatura apocalíptica dentro de las escrituras y es que nos hablan de la ira venidera, del día de Jehová, del día del Señor, donde será pues su justicia será ejecutada. Y es algo que forma parte también de la literatura apocalíptica en general, ya que nos dice Dios va a triunfar, Dios vencerá, Dios castigará a los malos y recompensará a los justos. Es algo que está presente dentro de la literatura apocalíptica. Seguido a esto, alguien podría pensar, bueno, tal vez en el Nuevo Testamento esto no está presente. No obstante, hay que mencionar que también la literatura apocalíptica o el género apocalíptico está dentro del Nuevo Testamento. Si bien es cierto que no es tan abundante como en el Antiguo, ya que por obvias razones en el Nuevo tenemos otro marco, o más bien dicho, una continuidad y una discontinuidad del marco teológico del Antiguo Testamento, no obstante siempre se nos habla en términos escatológicos para referirse a los eventos que han de venir o que han de suceder o que están sucediendo. Recordemos que, y lo vamos a ver más adelante, hay principios muy importantes para poder leer o estudiar la literatura o el género apocalíptico. Bien, algunos pasajes que tienen este marco o este género apocalíptico son Mateo 24, el 25, Marcos 13, Lucas 21, Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Son pasajes apocalípticos que todos conocemos. Mateo 24 ha estado siendo presentado en muchos lugares justamente por todo lo que está pasando. Pero hay que saber cómo interpretarlo o por lo menos hay que tener en cuenta algunos asuntos para poder generar, ¿no?, una interpretación. Segunda de Pedro y Apocalipsis pertenecen a un periodo un poco posterior, cuando la persecución severa estaba preocupando a la iglesia. Y esto es muy importante que eh, los libros, estas cartas de Pedro están hablando de una iglesia perseguida. Y es muy interesante estudiar cuál es la actitud que la iglesia debe tener en la persecución, porque en nuestra época parece que la persecución la vemos como algo que no debería pasarnos, no obstante la Biblia lo da por hecho de que vamos a ser perseguidos eh, y hay lugares o hay hermanos, hay iglesias cristianas que en este momento están siendo perseguidos brutalmente por confesar la fe en el Señor Jesucristo. Pero a nosotros ahora nos sorprende bastante esto y de hecho lo queremos evitar en algunos casos. Hay otros que pues tratan de victimizarse hablando de persecución cuando posiblemente sea una especie de marginación, pero el asunto es que estas cartas de Pedro nos enseñan cómo vivir ante la persecución. Y obviamente el libro de Apocalipsis también nos da algunos indicios, pero dado la naturaleza de Apocalipsis, no tiene un marco ético o un marco de conducta propiamente. Bueno, particularmente en los primeros 4 capítulos o 3 capítulos sí hay algunos mandatos, ¿no? Hay algunas ideas éticas o algunos principios de vida, pero del 4 al 21 o 22 se vuelve esto una exposición de eventos, de imágenes, de símbolos que necesitan ser interpretados dentro de su contexto y en el marco escritural del autor. Pero muy importante de ver que también en el Nuevo Testamento hay literatura apocalíptica. Esto no solo pertenece al Antiguo Testamento.
Bien, ahora aquí lo que les quería mencionar, y es que el género profético y el género apocalíptico, a pesar de que son muy similares, poseen algunas diferencias muy notorias. En la profecía nosotros encontramos que hay visiones y estas visiones tratan de ser muy descriptivas, muy claras, ¿no? El valor del libro profético o del género profético obviamente está en la visión que el profeta recibe. Por lo tanto, el profeta intenta pregonar esa visión para llamar al pueblo al pacto y que estos vivan conforme a la ley del Señor. En el caso del género apocalíptico, la visión es una forma de hablar de lo que vendrá, de lo que va a suceder. Por eso necesitamos tener esta diferencia, aunque no parece muy clara, pero es una diferencia muy importante a la hora de acercarnos a porciones o a pasajes o a libros que escriben o se presentan desde el género profético o desde el género apocalíptico. Y aquí se escribe que mientras que el profeta era principalmente un predicador de la justicia y usaba la predicción ya sea como una garantía por su cumplimiento de su misión divina o como una exhibición del resultado natural de la rebelión contra las leyes justas de Dios, para el apocalipticista o apocaliptista, la predicción era la cosa de mayor importancia. Entonces ahí radica la diferencia. El género profético usa la visión como un medio para hablar de regresar al pacto y que se cumpla la ley. El libro apocalíptico está diciendo esto va a suceder y esto va a ocurrir, pero para entenderlo tienes que volver hacia atrás y volver hacia adelante y volver hacia atrás y se vuelve como un ciclo, ¿no? De interpretativo. Muy importante, para mí esto fue bastante revelador, ya que muchas veces creía que profético, el género profético, y el género apocalíptico eran la misma cosa, pero realmente no lo son cosas muy diferentes. Lo que ocurre ahora en día es que, pues, son cosas que no nos importan mucho y hablamos a veces desde el desconocimiento y eso genera, pues, interpretaciones erradas sobre algunos asuntos. Y yo sé, estos temas no son muy interesantes, no son muy relevantes porque eh, pues nos está hablando de estudiar, nos está hablando de profundizar y hoy nuestro cristianismo de lo que más adolece es de querer profundizar. Nos gustan las cosas superficiales, nos gustan las cosas pues que no requieran mucho esfuerzo de nuestra parte, que entre menos sea el esfuerzo que pueda hacer, mucho mejor. Y ya tenemos los resultados que estamos viendo lamentables dentro de nuestras comunidades. Bien, dicho esto, mis estimados, es muy importante considerar algunos principios a la hora de leer o de estudiar la literatura apocalíptica. Principios muy básicos, muy importantes. Y es que hay que recordar que hay en la literatura apocalíptica hay algunas características muy evidentes. Se nos habla sobre sueños, visiones, hay fenómenos astronómicos, hay ángeles, hay seres espirituales, hay desastres, hay advertencias, hay simbolismo. Bueno, hay un mar, por decirlo así, un mar de elementos que necesitamos categorizarlos, necesitamos encontrar de dónde surge este elemento, esta forma, esta imagen o esta referencia para poder comprender mejor el texto bíblico. Debemos recordar esto, porque si no vamos a cometer el error que siempre hemos cometido con la literatura apocalíptica y vuelvo a esto, y es tratar de imponer al texto lo que nosotros queremos. Y pues nos vale pues muy poco lo que el autor o lo que el texto está diciendo realmente, o lo que el texto está transmitiendo realmente. De modo que
tenemos a mucha gente, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan todo lo que pasó con lo de las mascarillas, cuando estuvo esto de pues, del bicho. Ustedes recordarán que mucha gente decía que la mascarilla era la marca de la bestia. Yo recuerdo gente que literalmente se tomaba pecho de que eso era la marca de la bestia. Luego dijeron que no, que no, que era la Baku, y ahora la gente afirma que hay gente muy sectaria que afirma que si estás pinchado, pues ya no eres salvo o que ya perdiste su salvación o un sinfín de cosas que se pueden inventar. Pero ¿de dónde surge todo esto? Del desconocimiento, de forzar el texto para que diga lo que a mí me parece. Y grupos sectarios, grupos que promueven la ignorancia, se benefician de esto. Y por eso es lamentable, ¿no? Pero hay que decir las cosas tal como son. Entonces recordemos que eh, los componentes de la literatura apocalíptica básicamente son ideas, son imágenes, son símbolos que necesitan ser revisados desde antes, desde el Antiguo Testamento, incluso dentro del mismo Nuevo Testamento, para poder comprender mejor. Eso es un tejido, por eso me gustó esta palabra que está aquí, el tejido del escrito. Es que no solo se trata de este libro, Apocalipsis o Daniel, no son libros aislados, no son libros que están ahí en el vacío, son libros que están íntimamente conectados unos con otros, que forman parte de una misma revelación y que no se pueden contradecir a sí mismos, sino que se complementan o se explican o se autodirigen a ver qué es lo que nos está diciendo este símbolo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es que requiere trabajo. Yo lo entiendo. Por ejemplo, yo no he podido avanzar mucho con mi estudio de Apocalipsis por cuestiones de tiempo, pero es que requiere mucho sentarte un momento y tratar de ir estudiando poco a poco, pero Dios que nos ayude a poder salir de esto. Bien, la doctora Wendy Wither, que es doctora en estudios del cercano oriente, quien ha escrito diversos libros y que ha dado pues algunas clases sobre, por ejemplo, Daniel o también ha dado clases sobre la literatura apocalíptica. Esta doctora escribe o sugiere 4 ideas o 4 eh, lineamientos a la hora de estudiar la literatura apocalíptica y que me parecieron bastante acertados, bastante buenos. El primero es prestar atención al simbolismo, o sea, debemos reconocer qué es un símbolo y qué es algo literal. Eh, no podemos jugar a que todo es símbolo y no podemos jugar a que todo es literal, porque si no, hemos perdido de vista lo que es la literatura apocalíptica. Segundo, no debemos olvidar la audiencia original. Estos libros no fueron escritos directamente para nosotros. Sí son para nosotros, pero no son originalmente hacia nosotros. Por ejemplo, las cartas a Timoteo fueron escritas a un hombre que se llamaba Timoteo. Las cartas a los romanos fue escrita a una iglesia judeo-gentil que se encontraba en Roma y así sucesivamente. Por lo tanto, yo debo entender, debo investigar el entorno de esta audiencia, qué es lo que estaba ocurriendo, cuál es la condición social, cultural de aquel momento, por qué el autor aborda este asunto de esta forma hacia esta audiencia, quiénes eran la audiencia. Todo este marco de cosas es muy importante y miren, el libro de Apocalipsis uno se da cuenta de que esto es muy necesario porque nos encontramos con cartas individuales a diferentes iglesias. Lo que le escribe a la iglesia de Éfeso no es lo mismo que le escribe a la iglesia de Esmirna. ¿Qué nos está diciendo esto? Que cada audiencia tenía una necesidad o estaba en condiciones muy diferentes una de la otra. Y eso es muy importante analizarlo.
Tercero, no sobreanalizar los símbolos. No hay que perder mucho tiempo buscarle, como decimos aquí en mi país, no hay que buscarle tres patas al gato. Eh, si un símbolo es evidente lo que nos está diciendo el texto, ya confrontado con el Antiguo Testamento y dentro de su marco canónico y del contexto inmediato, si eso es lo que el símbolo hacia eso apunta, no hay que estarle buscando más, perdiendo nuestro tiempo. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y qué significarán por un ejemplo, ¿no? ¿Qué significarán las 7 diademas? Un ejemplo. Y empiezan a tratar de hacer teorías y conectarlo y traerlo. No, tranquilo, si el símbolo te dice, mira, esto es esto, ok, ya, suficiente. Ahora, las aplicaciones, y esto ya lo hemos hablado en otra ocasión, las aplicaciones pueden ser diferentes, pero dentro del mismo contexto de lo que el libro o el escrito nos está diciendo. Y eso nos lleva al número 4 y es considerar el propósito del escrito. El autor no estaba escribiendo por escribir. No es que tuvo un arrebato y dijo, bueno, voy a escribir esta carta o este libro, sino que tiene un propósito. ¿Y cómo yo voy a descubrir el propósito? Leyendo el escrito. Y eso es lo que ocurre hoy en día. Mucha gente que está viendo toda esta crisis que está ocurriendo, está bien, están hablando del apocalipsis, pero no se han molestado, no han tenido el tiempo de leer el libro de Apocalipsis por lo menos una vez, de principio a fin, sino que únicamente toman textos por ahí, por allá, los recortan, los modifican para intentar transmitir una idea. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Una eisegesis, una interpretación falsa, carente de validez y que solamente puede servir para alimentar el morbo de los oyentes o de aquellos que están pues participando de esto. Así que es muy importante esto lo que la autora o esta doctora Wendy Wither nos recomienda y creo que es bastante oportuno. Bien, esta es eh, la bibliografía que utilicé para esta pequeña presentación. Este es el libro de Collins, no sé si está en español, se llama La imaginación apocalíptica, una introducción a la a la literatura apocalíptica judía. El diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana. Y también utilicé la Enciclopedia Internacional Estándar de la Biblia. Si ustedes los pueden conseguir, estos dos son obras de referencia y el primero es únicamente para hablar sobre la apocalíptica o la literatura apocalíptica judía, que es muy vasta. Ahí tendríamos que hablar de los libros de Enoch, tendríamos que hablar del testamento de Leví, del testamento de Abraham, del Apocalipsis de Pedro, del Apocalipsis de quién más, de Pablo incluso, de pseudoepígrafes, bueno, una variedad de libros apocalípticos que es de analizarlos, pero todos tienen esta estructura que ya hemos discutido brevemente en esta transmisión. Y en español está este libro, yo creo que ya no lo imprimen, se llama Literatura Apocalíptica de José Alonso Díaz por la editorial PPC. Por ahí en internet ustedes tal vez pueden encontrar una copia en PDF. Es bastante introductorio. Los primeros capítulos donde aborda las generalidades les va a ser muy útil. Pero hay algunos datos que ya están bastante desfasados en relación a otras obras, ¿no? Que por el momento solo creo que están en inglés. Así que bastante interesante este tema. Realmente yo sé que no es, para algunos no lo es, pero para mí me llamó mucho la atención.